Mi cuñada le robó $2 millones a mi primo y me hizo quedar como la ladrona frente a todos. El karma hizo lo suyo al final de esta historia. Hola, me llamo Alejandra, tengo 24 años, y hasta hace unos meses jamás imaginé que mi propia cuñada sería capaz de robar delante de toda la familia y dejar que yo cargara con la culpa. Teresa esperó a que la comida de cumpleaños de mi abuela estuviera en su punto más lleno, con casi 20 personas alrededor de la mesa larga del patio. Antes de decir mi nombre en voz alta, señalándome con el dedo mientras sostenía su celular como si fuera una prueba irrefutable, Alejandra, dijo con esa voz temblorosa que sabía fingir tan bien, el dinero de Alejandro no aparece por ningún lado desde que tú estuviste sola en su cuarto ayer en la tarde. Nadie dijo nada de inmediato. Mi tía Rosaura se llevó la mano al pecho. Mi primo Alejandro, sentado justo frente a mí, bajó el tenedor despacio, sin terminar de creer lo que acababa de escuchar. Yo llevaba puesto el mismo vestido azul que me había puesto para ayudar a organizar toda esa celebración desde temprano, el mismo vestido con él que había estado entrando y saliendo de la cocina durante horas, cargando platos, mientras Teresa apenas movía un dedo más allá de tomarse fotos para sus redes. Esos 2 millones de pesos no eran un dato cualquiera para Alejandro, eran el ahorro completo de casi un año trabajando turnos extra como mecánico, guardado en un sobre dentro de su closet para comprar, según me había contado él mismo semanas atrás, las herramientas que necesitaba para independizarse y montar su propio taller. Yo sabía de ese ahorro porque Alejandro confiaba en mí más que en nadie más de la familia. Desde niños fuimos casi como hermanos, y él era de las pocas personas que realmente se preocupaba por mí cuando yo pasaba por momentos difíciles, sin pedir nada a cambio. Por eso, cuando Teresa lanzó esa acusación frente a toda la familia, sentí que no solo me estaban robando la reputación, estaban intentando destruir la única relación de confianza real que tenía dentro de ese círculo. Con el tiempo aprendí a reconocer el patrón de Teresa. Necesitaba, cada cierto tiempo, quedar como la víctima perfecta frente a la familia, inventando pequeños dramas donde ella siempre terminaba siendo la más afectada. Recuerdo que meses atrás había acusado a una vecina de hablar mal de ella sin ninguna prueba real, solo para generar lástima y atención en un grupo familiar de WhatsApp. Yo pensaba, ingenuamente, que esos comentarios sueltos eran simple inseguridad suya. Nunca imaginé que ese mismo talento para fabricar dramas lo usaría algún día directamente contra mí, con dinero real de por medio y con toda la familia como testigo. Lo que yo no sabía, sentada esa tarde con el estómago revuelto por la vergüenza, era que Teresa llevaba semanas endeudada con un préstamo informal que había pedido para pagar unas deudas de tarjeta de crédito que su esposo, mi hermano, todavía desconocía por completo. Ella misma había entrado al cuarto de Alejandro esa tarde con la excusa de buscar un cargador. Aprovechando que la casa estaba llena de gente y que nadie prestaba atención a quien entraba o salía de cada habitación, sacó el sobre completo del closet, lo escondió en su cartera, y cuando notó que yo también había pasado brevemente por ese mismo pasillo minutos después, camino al baño, decidió que yo sería el chivo expiatorio perfecto para desviar cualquier sospecha lejos de ella. Me quedé sentada con las manos temblando bajo la mesa, sintiendo esa mezcla exacta de humillación e incredulidad que solo entiende quien es acusado, sin ninguna prueba, delante de la familia entera. No grité, no lloré frente a todos, aunque las ganas me sobraban. Le dije con la voz más firme que pude encontrar, que yo no había tocado ese dinero, que revisaran las cámaras del pasillo si tenían dudas, porque sabía perfectamente que mi tía había instalado, meses atrás, un pequeño sistema de seguridad casero después de un intento de robo en la cuadra. Teresa, sorprendida por mi calma, insistió en que las cámaras podían fallar y que lo importante era que yo había estado ahí. Alejandro, todavía en shock, no dijo nada en ese momento. Simplemente se levantó de la mesa y caminó hacia su cuarto para confirmar con sus propios ojos que el dinero efectivamente no estaba. Salí de esa comida antes de que terminara, con la excusa de que tenía dolor de cabeza, aunque en realidad no soportaba las miradas de duda que sentía sobre mí. Caminé hasta mi carro, me senté sin encenderlo, y me quedé un momento mirando la casa de mi abuela, entendiendo que acababan de intentar destruir, en cuestión de segundos, la reputación que había construido durante años como la sobrina responsable, la que siempre ayudaba, la que nunca daba problemas. El teléfono me sonó 40 minutos. Después, era Alejandro. Alejandra, me dijo con la voz alterada, ya revisé las cámaras del pasillo con mi papá, y necesito que vengas otra vez, ahora mismo, porque lo que se ve ahí no es lo que Teresa dijo. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Le pregunté qué habían encontrado exactamente. Se ve clarísimo, me dijo. Como Teresa entra a mi cuarto 15 minutos antes que tú, y sale con la cartera visiblemente más llena de lo que entró, tú solo pasaste por el pasillo camino al baño, ni siquiera te acercaste a mi puerta. Le pregunté si ya se lo habían mostrado a alguien más. Todavía no, me dijo, quería que tú estuvieras presente cuando se lo mostráramos a toda la familia,
porque no es justo que te hayan acusado así delante de todos sin darte la oportunidad de defenderte con pruebas. Regresé a la casa de mi abuela esa misma noche con los nervios de punta pero con una calma extraña por dentro, sabiendo que la verdad ya estaba grabada y que nadie podía torcerla por mucho que quisiera. Alejandro reunió de nuevo a la mayoría de los familiares que todavía quedaban en la casa, incluidos mi tía Rosaura y mi hermano, el esposo de Teresa, y puso el vídeo en la pantalla del televisor de la sala para que todos lo vieran con claridad. Se veía, sin ninguna duda posible, a Teresa entrando al cuarto, permaneciendo ahí varios minutos, y saliendo con movimientos apresurados, guardando algo rápidamente dentro de su cartera antes de cerrar la puerta. Teresa, al ver el vídeo, intentó primero decir que eso no probaba nada, que tal vez se le había caído algo suyo en ese cuarto y por eso había entrado, pero mi hermano, su propio esposo, la interrumpió con una pregunta directa que dejó a toda la sala en silencio. Teresa, ¿por qué tienes una deuda con un préstamo que nunca me contaste? Y ella se quedó pálida un segundo y balbuceó que era algo personal, que no tenía nada que ver con lo que estaban discutiendo. Mi hermano, sin embargo, ya venía sospechando de ciertos movimientos raros en las finanzas de la casa desde hacía semanas, y esa pregunta no salió de la nada. Había encontrado, días atrás, un mensaje de cobro en el celular de Teresa que ella nunca le explicó del todo. Mi tía Rosaura, todavía procesando lo que acababa de ver, se dirigió a mí primero, con los ojos llenos de lágrimas, pidiéndome disculpas por haber dudado de mí aunque fuera un segundo, delante de toda la familia. Le dije que entendía, que en el momento de la acusación cualquiera puede confundirse, y que lo importante ahora era aclarar todo con calma. Alejandro, mirando directamente a Teresa, le exigió que devolviera el dinero completo, dejando claro que no iba a permitir que su ahorro de un año entero desapareciera solo porque ella necesitaba tapar una deuda que jamás tuvo el valor de confesar abiertamente. Teresa, acorralada por el vídeo, por la pregunta de mi hermano y por la mirada de toda la familia reunida, terminó admitiendo con la voz quebrada, que se había tomado el dinero, que estaba desesperada por el préstamo informal que había pedido meses atrás, y que pensó que nadie se daría cuenta si la sospecha caía sobre otra persona. Mi hermano, escuchando esa confesión, se quedó en silencio un largo rato con una mezcla de vergüenza y decepción que se notaba en toda su cara, mientras Teresa intentaba, sin mucho éxito, justificar lo injustificable frente a una sala que ya no le creía una sola palabra. En los días siguientes mi hermano acordó con Alejandro un plan de devolución del dinero, en cuotas mensuales descontadas directamente del sueldo de Teresa, supervisado por mi tía Rosaura para asegurarse de que se cumpliera sin excusas. La relación entre mi hermano y Teresa entró en una crisis seria que ya venía gestándose desde antes. No solo por el robo sino por la mentira sostenida durante semanas sobre sus propias deudas personales. Yo, por mi parte, recibí disculpas de casi toda la familia. Aunque hubo un par de tías que, incómodas con todo el escándalo, prefirieron no tocar mucho el tema en las reuniones siguientes, como quien prefiere olvidar rápido algo que los hizo quedar mal por haber dudado tan rápido de la persona equivocada. 2 meses después Alejandro logró completar el ahorro que le faltaba gracias a las cuotas que Teresa iba devolviendo, y finalmente pudo comprar las herramientas para montar su taller propio, algo que celebramos juntos como familia, esta vez sin ninguna sombra de duda entre nosotros. 4 meses después, mi hermano y Teresa decidieron separarse temporalmente, buscando terapia de pareja para intentar reconstruir, si era posible, la confianza que se había roto no solo por el dinero sino por todo lo que salió a la luz alrededor de esa mentira. 6 meses después, en una reunión familiar mucho más tranquila, mi tía Rosaura me abrazó fuerte antes de irse y me dijo, en voz baja, que se sentía orgullosa de cómo había manejado todo con calma, sin gritar, sin buscar venganza, solo esperando a que la verdad, tarde o temprano, saliera a la luz por sí sola. Yo no anduve contando esta historia por todos lados con rencor hacia Teresa, entiendo que estaba desesperada, aunque eso no justifique lo que hizo. Seguí siendo la misma de siempre en las reuniones familiares, ayudando en la cocina, cargando platos, solo que ahora, cada vez que alguien menciona esa comida de cumpleaños, la conversación termina siempre en el mismo punto, en que la verdad, por más que alguien intente esconderla detrás de lágrimas fingidas y acusaciones rápidas, siempre encuentra la forma de aparecer frente a quien menos lo espera. A veces me pregunto si Teresa, en algún momento antes de que Alejandro pusiera ese vídeo frente a toda la familia, pensó realmente que su mentira se iba a sostener para siempre, o si en el fondo sabía que tarde o temprano alguien iba a revisar esas cámaras. Me pregunto si alguna vez se detuvo a pensar en el daño que me estaba haciendo a mí, solo para ganar un poco de tiempo frente a una deuda que ella misma había creado. ¿Ustedes qué creen? ¿Alguna vez alguien que acusa a otra persona en falso se detiene a pensar en las consecuencias, o solo las entiende cuando ya las tiene enfrente, delante de toda la familia reunida? Si esta historia te tocó alguna fibra, dale like, suscríbase y cuéntame en los comentarios si a ti también te ha tocado qué.
alguien te acuse de algo que no hiciste. En La Rata Revela seguimos destapando estas historias todas las semanas.